Pasión. El siguiente video podría criticar a uno de tus capítulos favoritos. Se recomienda discreción. ¡No! Lo prometido es deuda. Y es momento de seguir con esta lista de los peores capítulos clásicos de la serie de nuestra familia amarilla favorita. Porque aunque los Simpson clásicos son mejores, en la vida siempre hay algunos errores. Y en este caso, son esos capítulos que no han llegado a ser tan buenos como muchos otros de la misma época. Hoy toca ponerse en modo hater y recordar a esos capítulos clásicos que de hecho no son tan buenos como los recordabas, o en su debido caso ni siquiera fueron buenos en primer lugar. Ojo, que si no ves alguno de los capítulos que creas que entran en esta categoría, te recomiendo ver la primera parte de esta serie. Cabe recordar que pese a que los tengo ordenados, no es como que uno sea necesariamente peor o mejor que el otro, y que para este listado solo usaré capítulos estrenados entre la temporada 1 y la 10, lo que a criterio personal son las temporadas clásicas. Cabe mencionar que lo que verán aquí es mi opinión y los invito a poner su propia lista en comentarios, la cual estaré leyendo con mucho gusto. Ahora, sin más relleno cremosito, les presento los peores capítulos clásicos de Los Simpson, parte 2. Homero Simpson en Problemas Renales, temporada 10. He de admitir que este capítulo me sacó varias risas por las ocurrencias que se decían y hacían, pero aún así, dejando de lado el aspecto cómico, este capítulo es realmente malo. Solo es de ver que empieza con Homero queriendo evitar celebrar el cumpleaños de su padre, para luego un montón de chistes de prostitutas y un recorrido turístico que al final no aporta nada al capítulo. Saltándonos el relleno, la historia nos sitúa ante la situación de que el abuelo Simpson necesita un riñón después de que ambos le explotan por aguantarse las ganas de ir al baño. Todo por culpa de Homero, que quería alcanzar un programa en la tele, dando una secuencia bastante difícil de ver, con el abuelo pidiendo un baño y Homero de tirano diciendo que se calle. A lo largo de este capítulo veremos no solo lo terrible que es Homero como hijo, sino que como persona, diciendo que está en deuda con su padre y que le donará un riñón para arrepentirse solo porque ya no podrá emborracharse, dejando a su padre en el quirófano no una, sino que 2 veces, y estando dispuesto a abandonar a toda su familia solo por no donar su riñón. Y aunque puede entenderse esa trama del miedo, Homero realmente muestra su lado más cruel y estúpido, casi al grado de ser un Peter Griffin amarillo. Lo peor es ver que aunque Homero recapacita, tuvo que ser necesario que le robaran el riñón para que su padre se salvara. Y peor aún, es que en vez de estar feliz por su padre, se muestra como este hubiera preferido que se muriera. Y finalmente toca el riñón de Bart, mostrando que aparte de no aprender nada, solo se volvió más egoísta. Un capítulo gracioso, pero que muestra la peor y más molesta forma de Homero, y hace cuestionar cómo los escritores están dispuestos a arruinar a un personaje solo por dar risa. Todos cantan, todos bailan, temporada 9. A criterio personal, las canciones originales de Los Simpson es uno de los aspectos más infravalorados de la serie, y es que en ciertas ocasiones le han echado ganas a la creación de múltiples canciones muy buenas y memorables. Sin embargo, no por eso se debió dedicar un capítulo a recordarlas. En serio, no era necesario. En el capítulo de Todos cantan y bailan, vemos que la familia intenta convencer a Homero de que los musicales son buenos, y para ello deciden recordar aquellas buenas canciones que sucedieron en capítulos previos. Si te gustan las canciones de la serie, tal vez puedas disfrutarlo, pero este capítulo falla mucho si tomas en cuenta que su intención es decir que los musicales son buenos, pero lo hacen recordando momentos de episodios que no son musicales. De hecho, si las canciones de Los Simpsons son efectivas, es porque son esporádicas y ocurrentes, siendo un gag imprevisto en un capítulo en el que no habían cantado para ese momento. Y este recopilado de canciones de 1 minuto con una subtrama también cantada hace que esta historia sea pesada y se sienta más larga de lo que en realidad es. Y no exagero, mientras lo veía no dejaba de sentir que el tiempo no avanzaba. Por otra parte, si ni siquiera te gusta cuando estos personajes cantan, entonces el capítulo te parecerá aún más aborrecible, porque salvo los primeros minutos, todo el capítulo es cantado. Y lo veas en inglés o en español, en varios momentos es difícil entender de qué están hablando mientras fuerzan las rimas. Por ello, si te gustan las canciones de la serie, mejor búscalas por ahí, porque este capítulo, aunque parodia los musicales, no se compromete con ese estilo, y solo termina siendo un capítulo de refritos tan innecesario como todos los que se han hecho. Un espacio para Lisa, temporada 10.
El caso de este capítulo me es bastante curioso, realmente tiene todo lo que un mal capítulo de Lisa tiene en la actualidad, al grado de que creía firmemente que si bien no era nuevo, sí estaba lejos de ser clásico. En este capítulo tenemos una de las muestras más forzadas de que Lisa es una incomprendida, a través de una historia que obliga a Lisa a vivir en el cuarto de Bart por una razón muy sobrepensada, que incluye un museo y a una ridícula corporación. De hecho, hay un poco de todo, un Homero sobreidiotizado, una Marge chismosa, un Bart bromista y tirano, y claro, una Lisa que no está cómoda en ningún lugar. Realmente la idea de Lisa y Bart compartiendo un cuarto sonaba bien, pero el problema del capítulo es que dejó eso de lado para retomar sin la más mínima creatividad la siempre problemática relación entre Homero y Lisa. Como tal, en ningún momento le dan importancia a esta parte de Lisa compartiendo el cuarto con su hermano, y se prefiere mostrar la listilla de una forma muy fastidiosa y regañona, y a un Homero bastante sumiso y diciendo un montón de babosadas que no dan risa. Y aunque lo normal sería que empaticemos con uno o con otro, este capítulo logra que detestes a ambos personajes. Por otro lado, tenemos una trama innecesaria con Bart y Marge que define lo que es ser una trama de relleno. Al menos el final me parece muy bueno, con Lisa dándose cuenta de lo fastidiosa que es y recompensando a su padre, que aunque es un buen final y ciertamente es emotivo, se llega a él prácticamente de la nada. Una trama lenta, sin humor, mal enfocada y que lo único mínimamente gracioso que verás es a Homero sufrir en la cápsula de agua. Y aún así, no vale la pena ni para ponerlo de fondo mientras barres la casa. Papi Burns, temporada 8. El señor Burns tuvo un hijo, y no hablo de Bart, sino que de este tipo que seguramente muy pocos recuerdan. En este capítulo de la temporada 8 nos enteramos que tras una noche de pasión, el maléfico señor Burns tiene un hijo que no conocía, el cual creció sin su padre y por azares del destino se lo topó por accidente en un tren. Y aunque el jefe de Homero empezaría a educar a su heredero, rápidamente se daría cuenta de que Larry, así se llama, es un bueno para nada y muy mal hablado, por lo que prefiere deshacerse de él. Y ahora Homero es quien ayudará a Larry a que su padre lo quiera, fingiendo un secuestro. Aunque la historia pintaba para mostrar una nueva e interesante faceta del señor Burns, el capítulo cae en lo mismo de siempre. El jefe no puede ser humano y no puede tolerar a los tontos, lo que no estaría tan mal si no fuera porque todo el capítulo tenemos que soportar a Larry, un cretino, criticón y que se vuelve más odioso con el tiempo, haciendo que estés dispuesto a dejar el capítulo solo por no verlo más. Lo que salva al capítulo un poco son secuencias genuinamente graciosas, un humor muy dinámico y la reflexión final de Homero sobre los padres e hijos, la cual es rápidamente arruinada por Burns. Pero lo que mata el capítulo por completo es el final, donde todos los personajes bailan solo porque sí, haciendo de toda esta aventura una burla no recompensada al espectador que aguantó por 22 minutos al pesado de Larry. Aún con eso, creo que hasta puede ser un tanto recomendable por una o varias escenas que tiene. A un bar salvaje, nadie puede destrozarlo. Temporada 10. Un capítulo nada memorable, mejor recordado por Milhouse viendo a los Teletubbies. ¿Algo más que decir? En esta historia, Homero destruye la escuela primaria de Springfield durante una juerga por la victoria de los isótopos. Y sin pruebas y sin pensárselo mucho, el jefe Gorgory culpa de todo a los niños e inicia un toque de queda masivo. Lo que los niños, en especial Bart, no se toman muy bien. Y después de ver una película cuyo nombre no me acuerdo, pero la ven en pantalla, deciden revelar los secretos de los adultos para vengarse. En sí, la historia daba para mucho, casi un sucesor espiritual al capítulo del campamento de Bart, donde este personaje arma su revolución contra aquellos que lo maltrataron. Sin embargo, el capítulo tiene un ritmo y humor muy descuidado, dedicando muy poco tiempo a la venganza de Bart y demasiado a una de las versiones más molestas del jefe Gorgory. Y los secretos vergonzosos que deberían ser divertidos son meras tonterías sacadas de la nada que no son tan vergonzosas. Sumado al poco tiempo que le dedicaron, hace que la venganza de Bart sea lo más irrelevante del capítulo. En realidad, el capítulo no se compromete a tratar muy mal a los niños o a los adultos, por lo que da un sentimiento de que ninguno tiene la razón, y no vale la pena ver cómo acaba la cosa, ni siquiera por esa canción de los niños versus los adultos. Conclusión, un momento bien recordado de Milhouse y un capítulo increíblemente olvidable para una temporada con muchos capítulos geniales. La Guerra de los Simpson, temporada 2.
Yo he visto muchos capítulos de Los Simpson, en orden, en desorden, y el primero con el que alguna vez pensé, vaya, qué mal capítulo, es La Guerra de los Simpson. Muchos dicen que la trama de problemas en el matrimonio de Homer y Marge está tan quemada que ya no funciona. Pues desde la temporada 2 ya se mostraba que este tipo de historia no daba para mucho. Un capítulo sin chistes, sin humor, sin buenas referencias, sin momentos memorables, sin memes, sin buenos diálogos o siquiera un buen mensaje. La historia nos sitúa con una Marge que al estar harta de Homero decide inscribirlos a la fuerza a un retiro matrimonial con el reverendo Alegría. Pero Homero solo quiere pescar un gran pez mientras su matrimonio está en hielo quebradizo. Y no miento cuando digo que lo más interesante del capítulo es la sinopsis. Una historia que solo busca insultar a Homero, con un minuto de puras quejas hacia él de parte de Marge, quien además muestra una versión de sí misma sin el más mínimo carisma. El capítulo se resume en Homero siendo Homero, Marge quejándose de Homero, personajes secundarios quejándose de Homero, y un Homero que de nuevo muestra que el que sacrifica cosas por su matrimonio es él, mientras que Marge solo sabe regañar. Y para llegar a esas resoluciones hay formas, y en este capítulo no la supieron llevar. Lo único bueno de este episodio es la historia secundaria de Bart, Lisa y el abuelo, pero es tan corta que no salva esta historia que dedica mucho tiempo a solo diálogos y escenas demasiado dramáticas y sin una sola pizca de humor. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Sé que todavía hay varios capítulos malos y clásicos que me faltan por mencionar, y quiero creer que la siguiente parte estará sin problema la próxima semana, la cual quizá sea la última. Todavía depende de lo que voy encontrando y revisitando, pero ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Estás de acuerdo con mi elección? ¿Y qué otro capítulo clásico agregarías? Dale like si al menos te entretuve, y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Suscríbete para más videos con mi melódica voz, dime Perinois, y ¡ay, nos vientos!